Continuar con inteligencia artificial entonces, después de lo que nos dijo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar los distintos tipos de charlas y seguirnos también, que esa es un poco la idea de Digital Trends. Nuestra siguiente charla va a hablar un poco de cómo eficientar y mejorar los procesos con nuestros clientes. A quien hoy día ya conocemos, pero no sé si lo estamos haciendo bien. Vamos a hablar de hiperpersonalización y muchas cosas más con don Sergio Londoño de Quadient, una empresa que conocemos hace muchos años también. ¿Ya cuánto tiempo llevamos, Sergio? No sé, 10 años más o menos. Don Sergio, bienvenido a Digital Trends y un gran aplauso para Quadient. Vamos. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Como les decía Pato, Sergio Londoño, soy la persona responsable de la dirección comercial por parte de la compañía para todo lo que es región andina y Cono Sur. Y hoy vamos a hablar acerca de la manera como las organizaciones interactúan y se comunican con sus clientes. Vamos a iniciar rápidamente hablando un poco acerca de algunos datos de mercado, simplemente para que veamos la relevancia o la importancia de estos temas. La industria financiera tiene una ventaja muy importante con relación a las demás industrias. Y es que normalmente conocen nuestros datos básicos, conocen nuestros datos financieros y muchas veces conocen nuestro comportamiento de compra. Entonces la pregunta que uno se hace acá es, si tienen tanta información de nosotros como clientes, ¿por qué muchas veces en esos procesos de comunicación o interacción que tienen las organizaciones con los clientes, no vemos escenarios donde se está aprovechando esta información para personalizar y sacarle más provecho a cada uno de esos puntos de contacto? Y aquí identificamos que, por ejemplo, en este informe por parte de IDC, habla que el 64% de las personas consideran que sus comunicaciones son impersonales. Porque no necesariamente tener una comunicación que diga mi nombre significa que estoy personalizando. Y eso lo que nos indica es que realmente no estamos aprovechando al máximo esa información. Otro punto importante, y que también lo mencionaba ahora Francisco, acerca del tema de quiénes son los clientes. Y los clientes son del mercado. Los clientes no le pertenecen a una organización en particular, le pertenecen a quien les brinde mejores experiencias de negocio. Y si vemos la tendencia sobre todo lo que son canales digitales, vemos que más del 56% de incremento del volumen en las organizaciones se ha dado precisamente debido a todo este auge de comunicaciones digitales. Llámese temas de email, de SMS, de WhatsApp, de notificaciones push, de notificaciones in-app, entre otras. Y si hablamos de temas de experiencia, una persona que tenga una mala experiencia con un cliente tiene la probabilidad de que en el 90% de esto no vuelva a trabajar con esta organización. Entonces tenemos que cuidar mucho la experiencia del cliente y la manera como estamos interactuando con ellos. Vamos a hablar un poco acerca de los retos. ¿Esto qué retos nos trae, sobre todo en términos de transformación digital? Cuando hablamos de transformación digital, pues si vamos a Google o a cualquier modelo de inteligencia artificial que nos dé una definición, nos puede traer, no sé, 3 millones de resultados. Pero aquí el punto importante es determinar que la transformación digital es la manera como ayuda a resolver desafíos de negocio por medio de la tecnología. Y aquí de las cosas que nos tenemos que preguntar es si realmente estamos conociendo bien a nuestros clientes, si están contentos con nosotros o no, si estamos teniendo una comunicación totalmente omnicanal y consistente, y si ese modelo de interacción que estamos teniendo con ellos realmente nos está generando también un beneficio. Porque cuando hablamos de comunicaciones, tenemos dos mundos, lo que son las comunicaciones reguladas, que son todas aquellas como un estado de cuenta, una póliza, un endoso, una carátula, un contrato, pero también tenemos una gran cantidad de comunicaciones que no son reguladas, que están asociados o a procesos de cobranza, o a servicio al cliente, o incluso también de temas de campañas de marketing. Digamos que ahora también al inicio Milena estuvo compartiendo la manera cómo con la aplicación de inteligencia artificial yo podía automatizar o mejorar ciertos procesos de negocio o de comunicación con clientes, ya sea en un proceso de cobranza o ya sea en un tema de servicio al cliente.
Entonces, si bien me adelantó algunos de los aspectos que les iba a compartir, me voy a ir 2 o 3 pasos atrás para hablar acerca de la manera como puedo realmente aprovechar los datos. Y aquí lo que vemos, deme un segundo, me retraso. Ya. Vamos a hablar acerca de lo que es un hub de comunicaciones. Muchas veces en este tipo de eventos hablamos de cuál es el petróleo del siglo XXI. Y son los datos. Los datos es el nuevo petróleo del siglo XXI. En la manera como estemos aprovechando los datos, pues vamos a realmente a poder sacarle un mejor provecho en todos esos procesos de interacción. Si tengo las capacidades para poderme integrar a todas esas diferentes fuentes de información, sean sistemas legados, bases de datos externas, bases de datos internas, modelos de CRM, modelos de ICM, y poderlos tomar para poder diseñar, construir, generar y posteriormente definir cuáles son los mejores canales de contactabilidad con los cuales voy a ser mucho más eficiente con un cliente, pues realmente estamos haciendo lo que llamamos un hub de comunicaciones. Y para explicarlo de una manera mucho más simple, hagan de cuenta que esto es un aeropuerto y ese hub de comunicaciones es una torre de control que me define qué avión va a despegar o aterrizar por qué pista, si las condiciones meteorológicas son las idóneas o no, si hay una contingencia, cómo priorizo cierto tipo de escenarios, cómo me controlo horarios, y si esto lo replicamos en el escenario del mundo de las comunicaciones, es cómo identifico cuál es el canal de preferencia de un cliente. Cómo logro también poder determinar qué cantidad de puntos de contacto puedo tener con un cliente en particular, en qué horarios debo enviar cierto tipo de comunicaciones y cómo orquesto y coordino todo este tipo de formas en las cuales puedo interactuar. Si hablamos de beneficios que me genera este tipo de plataformas, pues obviamente hablamos de que van totalmente asociadas a todo el modelo de experiencia del cliente, a mejorar procesos de fidelización, a también todo lo que tiene que ver con escenarios de cross-sell y upsell, porque no solamente digamos que se basa en el hecho de que yo tenga un producto o un servicio con un cliente en particular, sino también cómo puedo aprovechar esas comunicaciones para poderle sacar máximo provecho y que ese cliente pueda incorporar otros elementos que yo como organización le puedo ofrecer, ya sea porque lo quiero desarrollar como cliente o porque tengo algún portafolio de servicios mucho más amplio que le puedo ofrecer. Todo lo que tiene también que ver con temas de automatización. Creo que ahorita Milena mostró casos muy interesantes a nivel de datos concretos de cómo yo puedo automatizar ciertos procesos, ya sea con aplicación de temas de inteligencia artificial o mejorando esos procesos de contactabilidad. Y para dar un poco más de credibilidad y confianza sobre todo este tipo de soluciones, acá simplemente un escenario a nivel de los diferentes analistas. Acá hablamos de Forrester, de Gartner, de IDC, de Aspire, de Novarica, entre muchos otros. Acá, por ejemplo, Gartner recomienda este tipo de soluciones en más de un 96% para trabajar en el sector financiero. Y si bien lo que lo dicen los analistas es bien relevante, también es bien importante que es lo que vemos dentro del escenario a nivel de clientes. Esto es simplemente una muestra representativa de algunos de los clientes del sector financiero que trabajan hoy en día con este tipo de soluciones. Hablamos que 8 de las 10 compañías más grandes del mundo tienen incorporado este tipo de mecanismos como hub de comunicaciones. 7 de las 10 compañías de seguros más grandes del mundo también lo tienen. Y eso también es una muestra indicativa de la manera como implementar este tipo de plataformas realmente genera un impacto positivo en la manera como se relacionan con sus clientes finales. 2 ejemplos muy rápidos, casos de uso que son simples, pero que son de alto impacto. Acá pueden ver simplemente la estructura que anteriormente tenía una póliza que era bastante genérica, independientemente del ramo que sea. Y en el otro lado pueden ver la manera como puedo convertir esa estructura incorporándole mecanismos de personalización, de manera que esta persona, este señor Rodrigo, cuando recibe esta póliza de vehículo, ese vehículo de esa marca, esa referencia, ese color, es el que esa persona está asegurando. De manera que eso es una comunicación única y exclusiva, totalmente personalizada para un cliente. Y hablemos de esto en grandes volúmenes, ya sea en batch o sea on demand,
de cómo puedo aprovechar al máximo los datos que tenemos de nuestros clientes directamente en esos procesos de comunicación. Ya sea para temas de fidelización, sea para temas de cross-sell o upsell, o simplemente porque quiero demostrarle al cliente que estoy aprovechando sus datos, que tengo un conocimiento importante de él y a partir de ahí cómo lo puedo desarrollar como cliente. Y otro ejemplo también muy práctico habla acerca, digamos en este caso, un estado de cuenta totalmente dinámico y bidireccional que muestra todos los diferentes metadatos que tiene el cliente para que sepa cómo son todos sus movimientos y comportamientos. Y aquí estamos hablando de comunicaciones reguladas, que acá les tengo dos noticias. Independientemente del tamaño de la compañía, de la industria en la que tienen que ser, este tipo de comunicaciones sí o sí se tienen que hacer. Entonces, si las tenemos que hacer, ¿por qué no le sacamos el máximo provecho para que realmente se vuelvan una oportunidad también de negocio para ustedes como organización? Si estamos hablando, por ejemplo, de un estado de cuenta, de un crédito hipotecario, ¿cómo le puedo brindar también educación financiera a los clientes? De poderle decir, señor cliente, este es su estado de cuenta, no sé, 1 de 450, hoy en día tiene una tasa de 100 pesos, pero si a partir del próximo mes usted me paga 110, un 10% más de su cuota, va a dejar de pagar en intereses tanto dinero en el tiempo, va a poder reducir su plazo de crédito de 450 meses a 370 y finalmente pues yo como banco voy a dejar también de recibir X cantidad de dinero en intereses y estoy pensando en su bienestar financiero. Ahora pongámonos en el otro escenario. Si yo fuera un banco, ¿por qué haría esto? Y pueden haber muchas razones, pero les cuento algunas de las experiencias que hemos tenido con algunas entidades en la región. Uno, porque le queremos brindar educación financiera a los clientes. Dos, porque al hecho de poder recaudar también mucho más rápido el dinero de un crédito, voy a mitigar también riesgos y eso va a mejorar también indicadores financieros. Tres, porque si yo no hago esto, alguien más lo va a hacer. Y cuando vemos que estamos hablando de sistemas que son totalmente regulados, donde las condiciones y las variables que hay entre una organización y otra no son muy diferentes, este tipo de mecanismos de diferenciación pues realmente pueden hacer que un cliente se sienta percibido o se sienta importante para cierta organización y le permita construir una relación de largo tiempo con ese cliente. Y por último, en este tipo de escenarios, cuando estamos hablando del aprovechamiento de este tipo de comunicaciones de cara a un cliente final en un mundo como el que estamos, de redes sociales y que tiene una gran exposición, pues también una buena experiencia que yo pueda tener la voy a comunicar con mis seres cercanos o en redes sociales y esto va a tener también una exposición mucho más alta que cualquier campaña de marketing o de branding que pueda hacer como organización. Entonces, estos simples ejemplos se los quise compartir para que vean de cierta manera cómo aprovechando los datos que tenemos de los clientes, incorporarlos en los mecanismos de contactabilidad, pues realmente pueden llegar a marcar la diferencia. Y como resumen, para aprovechar el tiempo que me brindaron, el cliente es la base de un negocio. El cliente es del mercado, el cliente es de quien realmente les brinda las mejores experiencias y con base en esas experiencias los permita desarrollar. Una comunicación efectiva, a tiempo, en el canal adecuado y en el momento y bajo el dispositivo que tal vez el cliente quiere comunicarse con nosotros, también puede marcar directamente la diferencia. Y si hablamos de plataformas que me permitan orquestar, sincronizar y aprovechar al máximo de los datos, estamos hablando de plataformas de este tipo como las que les estamos compartiendo hoy. Y por último, pues simplemente para aquellos que estén interesados, con todo el gusto los podemos acompañar en detallar un poco más estos casos de uso, identificar de qué manera también podemos ser de valor para acoplarnos en la manera como hoy en día están haciendo su labor. Un último mensaje, bien, mal o regular, todos ustedes de alguna manera están haciendo este tipo de procesos. Entonces acá hay dos noticias. La primera, uno lo que puede buscar es cómo puedo liberar recursos o eficiencias haciendo lo mismo que estoy haciendo, que esa puede ser una manera. O sea, lo que quiero buscar es optimizar.
O lo segundo es cómo me puedo complementar y mejorar mis procesos actuales. Muchas gracias. Don Sergio, gracias como Gracias, siempre Pato. por tu presentación. Nos queda un segundo. Claro, Aprovechamos al para tiempo, una pregunta, por supuesto. tipo, porque, bueno, hemos hablado de inteligencia artificial, ciberseguridad, Open Finance, pero claro, tú hablaste ahí, la base de los clientes está acá, en cómo mejoramos nuestra comunicación. Ujú. Ya lo dijo Milena, tiene una base de 22 millones de clientes, cercano al 10% se comunican directamente con Nequi. Entonces uno tiene que estar preparado. Lamentablemente tuvimos que vivir una pandemia donde el cliente se empoderó y ya no acepta esos mailings masivos, esa información masiva para todo el mundo, sino que quiere que tú como banco me conozcas y me entregues la información que yo necesito. No como buque pesquero japonés y vamos a cazar el crédito hipotecario, vamos a cazar el crédito de consumo. Ahora lo que quieren es efectividad. Y si yo quiero algo, quiero esa respuesta. Es por ahí esa efectividad y esa eficiencia que tenemos que tener. Porque hoy día conocemos al cliente, tenemos su comportamiento. Así es, y por eso muchas veces el mensaje es cómo realmente aprovechamos los datos que ya tenemos. Aquí Correcto. no estamos hablando de que vamos a conseguir más datos de los clientes o cómo vamos a capturar nueva información, sino lo que ya tenemos, realmente cómo le sacamos el máximo provecho y optimizamos cada uno de esos Eso puntos es. de interacción con ellos. Correcto. Don Sergio Londoño, lo pueden contactar, Cuadient. Muchas gracias. ¿Nos tomamos la foto? Listo. Y un fuerte aplauso para el equipazo de Cuadient. Buenísimo.